Muy buenos días, que Dios les bendiga mucho. El devocional de hoy lo encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 30 al 41 en la versión Reina Valera 60. El título para hoy es Unidos en un mismo propósito. Dice así: Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Desde el verso 30 hasta el 35 vimos que el Concilio de Jerusalén defendió la verdad del Evangelio y reconoció la salvación universal del hombre. Es decir, que la salvación no es solo para judíos, sino también para los gentiles. Pablo, Bernabé, Judas y Silas entregan cartas de la iglesia de Jerusalén a los hermanos de Antioquía, y con esta carta ellos se sienten consolados. Los hermanos de Antioquía se sienten consolados y se sienten alegres porque no tienen que seguir las costumbres judías. Ahora saben que también pueden disfrutar de la gracia redentora y la fe en Jesús. Todo esto uniría a gentiles y judíos, uniría a la iglesia, porque detrás de la armonía y unidad está el Espíritu Santo. Bueno, luego desde el verso 36 hasta el 41 encontramos una situación que, si sería otra religión, seguramente hubiera extraído esta sección del texto. Esta clase de relatos hace que la Biblia sea confiable, porque no esconde los errores de las personas y más aún de personas protagonistas, como en este capítulo lo fue Pablo y Bernabé. La separación de Pablo y Bernabé está en las Escrituras como uno de los eventos que permite ver la humanidad sobre los personajes de quienes leemos, como el caso del pecado de David, las fallas de Abraham, la pérdida de control de Moisés. Dios permite ver todo sobre sus siervos para que los que lean sus historias puedan reconocer la humanidad imperfecta, igual a la nuestra. Pablo y Bernabé no lograron ponerse de acuerdo. Pablo y Bernabé estaban de acuerdo en comenzar un segundo viaje misionero para visitar una vez más a las iglesias que habían sido fundadas, pero había un tema que no lograban resolver. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no quería, porque Juan Marcos en el primer viaje misionero los abandonó en la mitad del tramo. ¿Recuerdan? Y aunque Bernabé insistía, Pablo se mostró firme en su postura. Los versos que leímos dicen que fue tal el desacuerdo que se separaron el uno del otro. Bernabé insistía en llevar a Marcos, quien les había fallado. Finalmente Bernabé se fue con Marcos a Chipre y Pablo se fue con Silas a Siria y Cilicia. Pablo y Silas fueron encomendados por los hermanos. Esto me llama mucho la atención.
Algo triste es que días atrás la Iglesia encontró una solución al conflicto de los judaizantes en unidad bajo la guía del Espíritu Santo, pero ahora en esta situación les estaba costando encontrar una solución. Es más, no lo encontraron. Ambos viajaron por separado. Seguramente la situación no fue agradable, fue de verdad una situación tensa y triste, pero a pesar de las equivocaciones de sus siervos, Dios en su misericordia siempre tiene un camino para lograr sus propósitos. ¿Cómo lo sabemos? Aunque la Biblia no lo menciona, sabemos que solucionaron este desacuerdo porque tuvo que haber una reconciliación. Tiempo después encontramos a Juan Marcos trabajando al lado de Pablo. Esto evidencia que llegaron a un acuerdo. Marcos posiblemente es el autor del segundo evangelio del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Llama la atención que aunque hubo un desacuerdo, eso no impidió que continúen llevando la palabra de Dios. Esto nos enseña a que las diferencias entre hermanos no deben hacer que nos desenfoquemos o que nos enojamos y dejamos de asistir o trabajar en la iglesia. Somos diferentes y a veces no será fácil estar de acuerdo en todo. Trabajemos en lo que Dios nos ha encomendado. Aunque hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, ellos trabajaron por un mismo propósito: llevar a Cristo a las personas, a los hogares, a las ciudades donde llegaban. Tenían un propósito en común. No olvidemos cuál es nuestro propósito, el por qué nos llamó Dios. La unidad no se trata de tener el mismo carácter o que todos seamos iguales. Se trata de trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias. En ese camino el Espíritu Santo nos enseña cómo soportarnos los unos a los otros, nos enseña en qué nos estamos equivocando con nuestro hermano o nuestra hermana. La Biblia nos enseña que grandes hombres de Dios no fueron perfectos, se equivocaron, pero dejaron que Dios transforme sus vidas. Ellos reconocían sus errores, tenían un corazón enseñable. El hecho de saber que si ellos tuvieron desacuerdos nos identifica y nos enseña que con Cristo de nuestro lado se puede. Ellos pudieron con Cristo de su lado. Solo necesitamos tener un corazón enseñable para ayudarnos a amar al que nos cuesta amar. Al parecer Pablo pensó que Marcos volvería a fallar, pero Dios le demostró que todas las cosas ayudan para bien. Le enseñó que Dios es un Dios lleno de amor y de segundas oportunidades. Y si Dios, que es perfecto, sin falla, mira a nuestros hermanos, ¿cuánto más nosotros? Él desea la unidad de su pueblo, desea que seamos uno en Él, como Él es uno en Dios, su Padre. Dios amado, te damos gracias por regalarnos un día más y enseñarnos que tus planes son diferentes a los nuestros. Ayúdanos a amar a la persona que nos cuesta amar, que me cuesta amar, que nos cuesta entender. Gracias por lo que me enseñas hoy, por lo que nos enseñas hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.